buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Como siempre, estamos iniciando un nuevo programa con la ayuda de Dios, que es el que nos permite compartir con ustedes cada día. 10 años se dicen poco, pero en realidad es una total bendición. Cada día aprendo algo nuevo de cada uno de los especialistas que nos acompañan. Nos ayuda a crecer en varios aspectos de nuestras vidas y sobre todo agradecer a Dios por las oportunidades que va poniendo en nuestro camino, en cualquier aspecto de nuestras vidas. La gratitud, sin duda, abre puertas. El creer en nosotros mismos y en creer que existe un Dios que nos levanta y que cada día nos hace crecer en victoria. Hoy hablaremos de un tema muy importante que realmente amerita la atención de todos ustedes y es anorexia y bulimia. Déjenme decirles que he tenido muchos pacientes con estos casos. No es fácil de tratar. Se requiere de mucha ayuda de especialistas en esta área. Para hablar de este tema nos acompaña el licenciado Elvin Moncada. Él es psicólogo y además ha tenido una visión muy amplia y clara con respecto a la psicología y la psiquiatría. Ha sido fundador de un lugar que me llama mucho la atención. No conocía en nuestro país algo así. Y es la clínica Luz y Esperanza, ¿no es así? Luz del Horizonte. Perdón, Luz del Horizonte, que ha abierto las puertas aquí en Tegucigalpa y les va a contar más de esta clínica, donde se internan personas que necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica, o alguien que diga yo necesito un tiempo para hablar con profesionales o con personas que me ayudan, que sean mis amigos o que me escuchen para retomar mis actividades diarias, y en eso está incluido también la anorexia y la bulimia. Está con nosotros el licenciado Elvin Moncada, como les mencioné, él es psicólogo y nos va a hablar acerca de este tema. Bienvenido, licenciado, es un gusto compartir con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Nuevamente, siempre tengo las puertas abiertas a este programa, le agradezco mucho. En esta ocasión, pues, decidí hablar de este tema, lo que es la anorexia y la bulimia, ¿verdad?, que son trastornos alimenticios que tienen que ver bastante con la distorsión de la imagen corporal que las personas tienen de sí mismos. Se asocia bastante a la cuestión de la autoestima, cómo yo me percibo a mí mismo, cómo yo me miro. Anteriormente la anorexia, vamos a hablar primero anorexia, después bulimia. Anteriormente la anorexia, ¿verdad?, se detectaba y era más común en la cuestión de lo que las mujeres. Pero actualmente, recientemente, se han dado varias situaciones, ¿verdad?, por los avances que hay, por las redes sociales, por toda la tecnología con la que vivimos actualmente, que también se está presentando en los hombres. Las edades en que la enfermedad se presentaba anteriormente era una edad un poco más avanzada, entrando la adolescencia. Ahora hay casos que se están manifestando alrededor de los 10 años, lo que es la anorexia. La anorexia, pues, es una enfermedad que aparentemente puede pasar desapercibida en los primeros síntomas para los familiares, los padres o las personas encargadas del cuidado de una persona, porque inicialmente se mira como una faceta en la cual la persona se está preocupando por su imagen corporal, está preocupándose por su peso, está preocupándose por lo que come. Ese es uno de los primeros síntomas que pasan desapercibidos. Posteriormente, cuando la enfermedad va evolucionando, ¿verdad?, la persona tiende a perder bastante lo que es el peso corporal. Todos los seres humanos, según nuestra edad y según nuestra talla, ¿verdad?, nuestra estatura, tenemos un peso que corresponde según los patrones ya estandarizados. Cuando la persona empieza a bajar su peso por debajo de esos estándares, es cuando nosotros tenemos que poner mucha atención a la enfermedad. Cuéntenos un poco acerca de cómo se presenta este cuadro. Usted nos comentó que es que ha cobrado incidencia importante debido a todos los avances que se están dando en tecnología. El famoso bullying, que no se queda atrás en la escuela, hay mucha incidencia de niños con sobrepeso, como usted bien lo mencionaba, así como en la etapa adulta también, que son los extremos de también las personas que no tienen el acceso a poder alimentarse, pero sí, incluso en las escuelas se reporta de los padres, no, es que mi hijo ya no quiere ir ni siquiera a la escuela, debido a que tiene sobrepeso, no sé cómo controlarlo porque tiene ansiedad por comer, y él dice que ya no quiere comer y cuando come algo lo quiere vomitar. Muchos padres no han reconocido muy bien cuáles son los síntomas, sobre todo en las etapas tempranas, como usted mencionaba, porque se creía, como usted bien lo decía también, que será en etapas posteriores de la vida, que un niño no podía presentar todo esto. Sí, mire, como no se conocen los factores realmente específicos del por qué se puede presentar la
la anorexia en el ser humano, no hay una causa específica, pero sí hay un factor detonante bastante fuerte, que es la parte de las relaciones sociales, la imagen que se vende a través de los medios de comunicación, ¿verdad?, de lo que es un cuerpo perfecto, un cuerpo esbelto. La juventud en estos tiempos se mira bombardeada, como le decía anteriormente, por todo lo que son las redes sociales. A unos años atrás no existían muchos medios de comunicación como lo que es el WhatsApp y todas estas redes sociales que existen, lo cual venden una imagen de cómo una persona debe de verse. Y va a darle, digamos, en los muchachos, cuando empiezan a la preadolescencia y empiezan a entrar a la adolescencia, donde viene el proceso de identificación, ellos empiezan a compararse unos con otros, cómo se miran, digamos, las actrices que salen en la televisión, las actrices de cine. Ellas empiezan a ver una imagen que vende, una imagen que es comercial, una imagen que exalta la belleza de la mujer, la belleza física. Empiezan ellas a tratar de copiar patrones o conductas para asemejar a esta persona. Como no necesariamente una persona que tiene anorexia tiene sobrepeso, de hecho muchas veces tienen un peso ideal, pues, o sea, no necesariamente tienen que tener el peso por arriba del estándar. Lo que pasa es que está asociado, tenemos que determinar y estar claros que estos son trastornos psiquiátricos, que son trastornos que están siendo bombardeados, afectados directamente por la parte emocional del ser humano. La anorexia es un trastorno psiquiátrico, un trastorno alimenticio donde hay una despersonalización, un esquema mental erróneo que la persona percibe de sí misma. Ellas pueden verse frente a una imagen, frente a un espejo con el peso por arriba de lo normal, cuando en realidad pueden tener su peso normal. Empiezan a buscar los medios, cómo bajar su peso, ¿verdad? Uno de los síntomas de lo que estábamos hablando es que empiezan a hacer ciertos patrones o ritualismos cuando comen. O sea, es sorprendente cuando de repente en el plato de comida empiezan a separar ciertos alimentos, porque consideran que esos alimentos tienen más carbohidratos que otros, que este alimento pues me puede aumentar el peso, o este alimento, no sé, puede producirme un aumento excesivo de peso. Empiezan a separarlos. Posteriormente empiezan a omitir comer ciertos tiempos de comida, o sea, o reducir la cantidad de comida en ciertos tiempos, hasta que llega a un punto de que tienden a ocultar ante los padres y dejan de comer, pues muchas veces ocultan la comida por debajo no sé, tal vez en la almohada, abajo del colchón, meten la comida en sus bolsillos. Y otro de los síntomas que también se asocia a la bulimia es cuando se inducen el vómito. O sea, se inducen el vómito, hacen la imagen ante los padres, ante las demás personas, están comiendo, pero después posteriormente se dirigen al baño y vomitan sus alimentos. ¿Podrían existir casos en donde hay rasgos de anorexia, pero también de bulimia? Sí, hay una combinación. De hecho, una de las características de la anorexia es de que tienden a comer y a vomitar el alimento. O sea, la bulimia es, la gente come, pero después vomita sus alimentos. Pero la anorexia es la omisión de la comida realmente, pues tiende a omitir la comida, a no alimentarse para bajar su peso, pues para, según la distorsión mental que ellos tienen de su imagen corporal, llegar a un ideal de cuerpo. Doctor, ¿cuáles son las características físicas que pueden orientar? Porque a veces muchos padres de familia no se dan cuenta, o puede ser una persona mayor y nadie se da cuenta, porque eso lo hacen después de comer, después de que terminan sus actividades, donde las características físicas tal vez no está tan distorsionada la imagen como lo que estamos viendo en pantalla de una paciente. Como usted decía, podría ser un peso ideal, pero los dientes comienzan a cambiar, la mala nutrición, el cabello, y es una persona que no se ve sana. Bueno, una de las características físicas es la pigmentación de la piel, o sea, las facciones del rostro, donde empieza a haber ojeras, como decimos nosotros generalmente, ¿verdad? El rostro empieza a ponerse más pálido, su piel se empieza a resecar. Físicamente empiezan a bajar su peso, empiezan a ver como, mira, ese ya es un estado terminal de la enfermedad, esqueléticas realmente, ¿verdad? No hay nada de masa corporal ni en su cuerpo, llegan a verse en un estado completamente deteriorado. Pero una de las características básicas es la piel y las facciones del rostro, el vello se les empieza a caer. También una de las características asociadas en la parte emocional es el aislamiento. Separarse de sus grupos sociales, separarse de las actividades habituales que generalmente hacen. También la otra característica que hay, donde usted puede determinar si está presentado un cuadro de anorexia, es el ejercicio excesivo. O sea, todo ser humano, por ejemplo, la gente que hacen algún tipo de ejercicio físico tiene que tener 1 hora mínimo de ejercicio al día. O sea, porque también viene el proceso de recuperación de la ruptura de tejido, ¿verdad?, cuando se realiza ejercicio. La persona que padece de anorexia,
abusa del ejercicio, o sea, abusa del ejercicio, puede pasar horas tras horas en un gimnasio, puede correr durante varias horas, de repente lo hace en la mañana, lo hace en la tarde, lo hace en la noche, porque anda buscando su peso ideal. Entonces también esa es una de las características que hay, pues, o sea, el exceso de ejercicio en diferentes horarios en el día. La fatiga, la característica de los dientes también. Lo de los dientes se asocia bastante con el vómito, porque cuando las personas se inducen el vómito, el ácido estomacal, ¿verdad?, hace que los dientes se empiecen a deteriorar y también cambia la pigmentación de los dientes. También el aliento se ve bastante afectado. Generalmente que las personas que padecen este trastorno, para evitar ser detectados, consumen algún tipo de menta o otro tipo de alimento que pueda simular el aliento a vómito. ¿Y en los niños cómo se podría manifestar? Mire, anteriormente se empezaba a presentar, como le decía, la anorexia se empezaba a presentar entre 12 y 14 años. La bulimia sí es un trastorno que se presenta a una edad más avanzada, entre 16, aproximadamente 18 a 20 años. En los niños se detecta con las mismas sintomatologías, pues, o sea, también tienden a haber conductas que se vuelven hostiles y agresivas porque el tiempo de reposo de ellos se hace menos. O sea, también el sueño de ellos se mira alterado, no descansan el tiempo que deberían de descansar. Las 8 horas que se determinan como básicas para dormir para un adolescente adulto, ellos no lo descansan ese tiempo, pues, porque tienen un sueño interrumpido y un pensamiento obsesivo con el peso. Entonces, esa es otra, pues, en los niños se manifiesta de la misma forma, pues la cuestión de la irritabilidad, el malestar, el alejamiento social, empiezan a mostrar conductas hostiles, el alejamiento o el desinterés a la parte académica también, a los estudios. Eso también es otro síntoma que se presenta. ¿Podría existir una relación entre los genes o la genética y el desarrollo de la anorexia y la bulimia? Como le decía al inicio, no hay un detonante o algo específico que determine lo que es la anorexia. De hecho, hay familias que no hay antecedentes, de personas que padezcan el trastorno y lo presentan. Y entonces no tenemos un determinante realmente para decir. Generalmente se asocia más a que es la parte social y la estructura emocional de la persona. Licenciado, en su experiencia clínica con pacientes, ¿usted ha visto que podría existir alguna relación entre la depresión y enfermedades neurológicas o psiquiátricas con respecto a la anorexia y la bulimia? Sí, de hecho la anorexia, la bulimia, ¿verdad?, como le digo, son trastornos psiquiátricos que están asociados al estado de ánimo. La cuestión de la autoestima, la despersonalización, la depolarización de sí mismo, es lo que tiende a buscar medios de control. O sea, cuando una persona suprime el alimento o trata de controlar su peso, es una forma de tener control de sí mismo, o sea, se puede ver de esa manera y tiene que ver con los rasgos emocionales, pues, o sea, con la parte emocional de la persona. Hay personas que tienen un peso por arriba de lo normal y se aceptan tal como son, pues, o sea, mientras no sea un problema físico que le produzca problemas cardíacos o otro tipo de problemas físicos, hay personas que son felices siendo de esa manera, pues, teniendo un poquito de peso por arriba de lo normal. La persona anoréxica, bulímica, no. O sea, ella está insatisfecha consigo mismo, con su cuerpo, con su apariencia, y se da tanto en hombres como en mujeres. También hay un factor que actualmente se está relacionando. Hay como un efecto, ¿cómo podría decirlo? Primero llega la persona a tener un estado físico ideal. O sea, ahí vienen algunas imágenes que estoy presentando. Pueden tener un estado físico ideal como la muchacha que usted está viendo ahí, ¿verdad?, donde tiene su pareja, donde físicamente se mira atractiva, se mira que es una persona de repente que hace ejercicio, tiene buena nutrición, pero no está satisfecha con cómo se mira y empieza un cuadro completamente distinto. Inicialmente empiezan a trabajar bastante su imagen corporal, como yo me miro, y posteriormente están tan insatisfechos que lo hacen al contrario. Entonces se dan casos también de personas atléticamente desarrolladas, que pueden ser fisicoculturistas o mujeres que son fitness, ¿verdad?, que se dedican a ese deporte, que llegan a tener un cuerpo realmente, como usted puede ver ahí, esbelto, bien trabajado, bien contorneado, pero después de eso, psíquicamente no están satisfechas y empiezan a presentar cuadros de anorexia buscando el peso ideal. Y ahí se mira otro ejemplo. Sí, definitivamente un cambio en la distorsión, un trastorno de la conducta alimentaria que requiere de atención muy importante. Y por cierto, licenciado, ¿ustedes atienden este tipo de casos en la Clínica Luz del Horizonte? Mire, la clínica está diseñada para atender cualquier tipo de casos a nivel psiquiátrico, ¿verdad?, también con problemas de drogadicción y farmacodependencia.
El equipo que nosotros hemos desarrollado, ¿verdad? Son personas muy profesionales, donde de parte mía se les ha ido orientando cómo realizar el trabajo. Estamos preparados para recibir cualquier tipo de caso realmente, pues. Que debemos de considerar básico para trabajar lo que es la anorexia es la parte psiquiátrica. O sea, la parte psiquiátrica, tenemos que recordar que psiquiatría y psicología son dos áreas completamente distintas, ¿verdad? En el área de psiquiatría, pues se utiliza bastante lo que es el tratamiento farmacológico para lograr compensar ciertos niveles a nivel cerebral, a nivel bioquímico, y la parte psicológica es la terapéutica. Psicólogo y psiquiatra trabajan en conjunto, pues uno depende de otro. Si hay una buena mancuerna o una buena relación a nivel terapéutico, el paciente puede evolucionar. A veces los padres, cuando tienen casos muchas veces también a nivel social, a nivel familiar, los padres influyen mucho en cómo un joven se mira a sí mismo, cómo una muchacha, cómo un muchacho se percibe a sí mismo, qué es lo que ellos exigen o quieren para esa persona. No estoy diciendo que los padres sean los culpables de que algunas enfermedades se desarrollen o no, pero muchas veces la presión empieza desde el núcleo familiar, o sea, la permisividad empieza desde el núcleo familiar y la exigencia empieza desde el núcleo familiar. Miramos en la actualidad, ¿verdad?, padres de familia o familias que visten a una niña de 10 años como si fuera un adolescente de 18, 19 años, ¿verdad?, lo cual no es correcto. Desde ese momento empieza una imagen distorsionada de la niña a lo que es su niñez y empieza a crecer con esa imagen, pues. Con esta información nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos. Seguimos con más de Avances en Salud y estamos hablando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes, anorexia y bulimia. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo nosotros podemos buscar asistencia médica? Pues ustedes más adelante conocerán. Venimos empezando a hablar con respecto a lo que es cada una de ellas, las diferencias y, por supuesto, informarles que existen lugares especializados en nuestro país. Quiero felicitar al licenciado Elvin Moncada porque está haciendo una ardua labor para ayudar a muchas personas. Él ha sido previamente también entrenado con modelos internacionales para abrir esta clínica que da apertura a muchas personas y como usted lo escuchó en el segmento anterior, se atienden todo tipo de casos: anorexia, bulimia, drogadicción y otros trastornos psiquiátricos, y que sea él el que nos hable mejor de esto. Licenciado. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar un poco del proyecto de Luz del Horizonte. En nuestro país, ¿verdad?, tenemos centros psiquiátricos, ¿verdad?, públicos y privados. Cada quien tiene su enfoque diferente, puede ser según el tipo de tratamiento que se aborde. Nosotros tenemos un enfoque de núcleo familiar. Nosotros los pacientes no los tenemos separados por pabellones ni por áreas. Tanto el paciente varón como el paciente mujer, ¿verdad?, interactúa constantemente en el transcurso del día. Tengo pacientes que han llegado con un estado de agitación bastante avanzado, casos de esquizofrenia, y con mucho orgullo digo de que en el tiempo que tenemos de estar operando, de noviembre del año pasado a la fecha, no he utilizado técnicas de sujeción o otro tipo de técnicas que es habitual utilizar en otros centros hospitalarios, porque yo utilizo lo que es la técnica de contención. La técnica de contención significa que un paciente psiquiátrico, un paciente con problemas de drogadicción, si usted llega a una conversación, a un diálogo con él profundo, puede llegar a un estado de relajación sin necesidad de tomar otras medidas. La técnica de contención, a veces cuando uno habla con un paciente que está agitado, puede estar hasta 45 minutos o más hasta lograr contenerlo. Contenerlo significa que la conducta hostil, agresiva, aminore, para que haya una relación terapéutica con el enfermero y con la persona que da la parte a nivel psicológico. El esquema que tengo también es un poco distinto a otros centros, porque el auxiliar de enfermería que se contrata, personalmente yo lo voy entrenando para que desarrolle diferentes terapias. ¿Por qué el auxiliar de enfermería y no de repente un terapeuta? Porque debemos de recordar que en los centros psiquiátricos, en los centros hospitalarios, ¿verdad?, más en el área de salud mental, quien permanece con los pacientes es el auxiliar, es el enfermero. Entonces, el terapista llega, trabaja 1 hora con un grupo de pacientes. Esa hora, pues ahí puede haber interacción social con ellos, puede haber un acercamiento, pero en el momento del baño del paciente, en el momento que el paciente va a su habitación después de la cena y va a acostarse, hay una agitación en la noche, quien hace la intervención es el auxiliar. Entonces, el auxiliar de enfermería en Luz del Horizonte tiene un doble rol, médico y terapeuta.
lo cual es funcional para cualquier trastorno. Hay un error también a nivel de psicología y de psiquiatría que piensan que el psicólogo es el que tiene que tener la apertura con el paciente o el vínculo emocional, y no es así. O sea, no necesariamente el psicólogo es el que tiene que tener el vínculo emocional con el paciente. Puede ser un auxiliar de enfermería, puede ser un doctor o puede ser otra persona. Lo importante es que un paciente psiquiátrico, digamos en el caso de la anorexia, que hay razones psíquicas muy fuertes del por qué hay una distorsión de su parte física. Si esta persona logra abrirse a alguien y encontramos la raíz del por qué, podemos trabajarlo. Pero no necesariamente tiene que ser el psicólogo, como le digo, no necesariamente tiene que ser el psiquiatra. Simplemente tiene que ser una persona que esté en el momento adecuado para escuchar a este paciente. En la clínica Luz del Horizonte, los auxiliares han ido aprendiendo cómo hacer esos abordajes, cómo hacer la contención, cómo parar una conversación cuando la conversación puede detonar una conducta. Y yo no tengo áreas en la clínica, sería interesante que fuera a conocer o realizar algún reportaje, donde usted mire que no tengo áreas de aislamiento. O sea, no tengo áreas donde un paciente agitado yo lo voy a separar del grupo y lo voy a tener en un cuarto blanco, acolchonado, por decir algo, sino que simplemente el área de aislamiento es el mismo cuarto del paciente. O sea, es el mismo cuarto del paciente. Las actividades no las interrumpo cuando el paciente tiene algún grado de agitación, sino que las actividades se desarrollan dentro de la habitación. Porque yo también tengo el esquema de crear hábitos en los pacientes psiquiátricos. A veces el hábito se dice que se desarrolla en 27, 30 días, en realidad no sé la fecha exacta, pero el hábito en un ser humano es lo que hace que el cuerpo se reprograme para hacerlo constantemente día a día. Ahí nosotros podemos ver imágenes de la clínica, esas son las habitaciones, ¿verdad?, individuales donde permanecen los pacientes psiquiátricos. Estas son los pabellones, estos son los cuartos C. Si ustedes se fijan, es un ambiente bastante hogareño, un ambiente de campo, queda ubicado en Santa Lucía. Tenemos una área verde bastante amplia, una cancha de fútbol. Tenemos el salón de usos múltiples, donde está el área de comedor, juegos de video, televisión, juegos de mesa, y también se encuentra el comedor. Esa imagen que ustedes miran es la cancha de fútbol, donde tenemos un horario para jugar fútbol que es de 4 a 5 de la tarde. Siempre se hace. Todos los días lo hacemos, y quien desarrolla la actividad física con el paciente es el auxiliar de enfermería, tanto el auxiliar varón como el auxiliar mujer. Este es el salón de usos múltiples. Ahí nosotros, los pacientes, miran televisión, hacemos juegos de mesa, tengo juegos de video también. Tengo el horario de lectura que se hace de 11 a 12 y de 5 a 6 todos los días, creando un hábito. Es sorprendente que el paciente psiquiátrico, aunque usted lo mire vegetativo, ¿verdad?, como que no tiene, como que robotizado, como digo yo. Hace poco yo realicé con los enfermeros una actividad donde los ponía a leer a todos los pacientes, como les digo, diariamente. Y les hice una prueba de 3 preguntas a cada paciente tiene su libro. Sorprendentemente, uno de los pacientes, ¿verdad?, que por ética profesional, no doy el nombre lógicamente, ¿verdad?, pero sí que tiene esquizofrenia. Entonces puse una pregunta bastante relevante como el nombre del autor del libro. O sea, son pocas las personas que fijan el nombre del autor del libro o que van a retener esa información. Pues el paciente puso el nombre del autor del libro. O sea, puede ser algo como irrelevante para muchos, pero es bastante significativo. Debemos recordar que también el paciente psiquiátrico puede ser por causas físicas, hereditarias, y otras generalmente se desarrollan por cuestión de consumo o lesiones a nivel cerebral. Todos ellos tuvieron una vida, o sea, previo a un diagnóstico, previo a un desarrollo de una enfermedad. Solo tenemos que tratar de rescatar un poco segmentos de esa vida pasada y traerla al presente. Tengo el enfoque también de no orientarme mucho o centralizarme en lo que ya pasó, sino que en lo que sucede de hoy hacia adelante y que puedes lograr. La parte de la familia es bien importante. De la mayoría de los pacientes que yo he trabajado, tanto en Luz del Horizonte como en otros centros, desgraciadamente, por decirlo así, la familia es un 50% o más de un 50% responsable de lo que llega a una persona, los padres de familia. Cuando nosotros, retomando el tema de la anorexia. ¿Le parece, licenciado, si después de este pequeño consejo comercial seguimos hablando acerca del tratamiento? Así que no nos cambie.
aplicar lo que el licenciado Elvin Moncada nos comentó antes del Consejo Comercial en relación a la anorexia y la bulimia. ¿Cómo lo tratan en Luz del Horizonte, licenciado? Mire, actualmente no hemos tenido, siendo honesto, ningún caso de anorexia ni de bulimia. Hemos tenido otros casos a nivel psiquiátrico y los resultados pues han sido favorables. A veces también cuando hay un trastorno, digamos a nivel de, hablando específicamente de la anorexia, la familia es importantísima en el proceso de desarrollo y recuperación de un paciente. ¿Por qué es importantísima? Porque también a nivel familiar tenemos que detectar cuáles son los errores que hemos cometido o cuáles son las acciones que hemos realizado, ya sea a favor o en contra de nuestros hijos. Si la familia no acepta ese rol, nosotros podemos trabajar directamente con el paciente, pero al volver a su núcleo familiar, pues el ambiente va a ser el mismo, que es lo que yo le mencionaba a usted anteriormente. Como no hay una razón específica del por qué se puede desarrollar un trastorno alimenticio, ¿verdad? Como es la anorexia, hay muchas teorías. Yo no soy una persona muy teórica, como le mencionaba a usted, yo soy una persona más de experiencia. Pero si nosotros logramos detectar cuál es la raíz de todo, de un problema, X problema, podemos trabajar en ello. La familia es importante, ¿por qué? Porque en el proceso de recuperación de un paciente, digamos en el caso de la anorexia, tiene que haber un proceso tanto a nivel interno del paciente como un proceso de recuperación y sanación de la familia. La familia tiene que buscar los medios, cómo llegar a la persona y la familia en cierta forma tiene que ser terapista o terapeuta en el proceso de recuperación del paciente. Nosotros, ¿cómo lo manejamos a nivel de terapia? Yo conozco toda la historia social de los pacientes cuando llegan, los auxiliares también la conocen, pero nuestro enfoque es trabajar el hoy y recuperar lo positivo del pasado para el futuro. Nosotros tenemos bloques de 3 meses donde se va trabajando con diferentes terapias. Me enfoco bastante en lo que es la terapia del arte y la terapia creativa. Se puede escuchar lo mismo, pero no es lo mismo. La terapia del arte es una terapia dirigida, un arte específico. Y la terapia creativa es enseñarle a una persona cómo elaborar algo de la nada. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo trabajaríamos con la anorexia? Bueno, lo más importante es la cuestión de la autoestima, que la persona detecte que hay un problema en sí y llegue a la aceptación de ese problema, que se perciba a sí misma como es y valore lo que es como ser humano sin importar cómo se mire. Al lograr eso, nosotros tenemos, el siguiente paso es lograr recuperar el peso de la persona, el peso ideal según su talla y según su edad. Al inicio, igual que en un proceso de desintoxicación, tenemos que utilizar suero, ¿verdad? Y otro tipo de tratamiento médico para vitaminar el cuerpo y lograr alcanzar el peso corporal. Eso es fácil, porque yo puedo tener una persona hospitalizada, ¿verdad? Y por medio de varios mecanismos lograr que recupere su peso, ¿verdad? Por medio de suero, otro tipo de tratamiento médico. Lo difícil sería hacer que esta persona después mantenga ese peso y se acepte a sí misma como es, que se acepte tal cual es y que entienda de que la parte física solo es un caparazón. O sea, la físico de nosotros solo es un caparazón que se va a acabar con el tiempo. Lo que no se va a acabar con el tiempo es la esencia de lo que nosotros somos. Esa es la parte más difícil para toda persona, pues, entender eso de que es lo que yo soy por dentro, no nuestros órganos, sino la parte que no podemos evaluar en una máquina, que son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿verdad? La mayor parte de los pacientes lastimosamente no reconocen que tienen un problema. Ellos dicen, no, yo estoy bien, pero sí. ¿Por qué me dicen eso? Yo estoy comiendo bien, yo como, y realmente no es así. Los padres ya cuando lo identifican, pues ya hay un daño, ya las características, ya lo que ellos dicen no concuerda con su físico. Al inicio es lo difícil con el licenciado, cuando usted mencionaba, están en el peso ideal y algunas pacientes lo dicen abiertamente y lo reconocen, yo tengo ese problema, pero yo prefiero ser así a subir de peso. O pacientes que han bajado mucho de peso y que no quieren volver a tener un problema de peso, también lo mencionan y refieren de que tienen bulimia, sí. Aunque sean delgadas. Sí, es bien difícil algunas veces, ¿verdad? Con cualquier paciente. Aceptar que se tiene un problema es lo más difícil que hay. Es aceptar de que hay algo en mi interior que me está haciendo tomar acciones que están a la larga pues me van a quitar la vida. Digamos, en el trastorno de anorexia muchas personas han perdido la vida, pues. O sea, no logran un proceso de aceptación, su peso corporal, el cuerpo está tan deteriorado, ¿verdad? Y no hay una aceptación realmente de la enfermedad. Hay personas que logran recuperarse, ¿verdad?
físicamente, pueden permanecer un tiempo así, pero si psíquicamente no están ellos estabilizados, ¿verdad?, vuelven a recaer. Y las recaídas pues a veces son mucho más difíciles. Este tipo de pacientes deben de estar siempre bajo observación, pero no una observación de expiación, o sea, no estar observando constantemente las 24 horas que estás haciendo, con el temor de que vas a volver a caer. Cuando yo hablo de observación es estar cerca de la persona y aprender a detectar si está presentando nuevamente estos síntomas y hacerle conciencia a la persona que debe de retomar el tratamiento si es necesario. Si 1000 veces te caes, 1000 veces te levantas y cada vez que te levantes te haces más fuerte. Ese es un lema que yo utilizo. Y en este caso también usted trata de explicar o más bien le enseña a los familiares para poderlo detectar y darle el apoyo necesario. Sí, mire, los familiares deben de tener conocimiento de la enfermedad, pero yo siempre he dicho que no es un conocimiento teórico, porque actualmente usted se mete en internet y pone una palabra y le salen infinidad de libros, infinidad de teorías. La teoría usted la puede leer, la puede asimilar y la puede reproducir. El conocimiento más que todo es emocional, o sea, conocer las emociones de la persona, de su hijo, de su familiar, cualquier familiar que sea, y aprender sus emociones. A veces el paciente acepta, tengo un problema, estoy padeciendo de anorexia, si tengo problema, tengo una percepción errónea de mí mismo, pero viene la familia y no acepta de que tal vez ellos como padres también tienen un problema. Tal vez no aceptan que ellos en cierta forma, en determinadas etapas de la vida, pudieron propiciar una conducta de ese tipo. Entonces, si el paciente lo acepta, ¿verdad?, pero la familia no acepta que tiene responsabilidad en eso o que tiene parte de compromiso en eso, tampoco se puede dar una recuperación plena. No debemos de confundir también la aceptación de la familia como culpa, porque muchos familiares sienten culpa. Es por mi culpa. Entonces, por mi culpa, ella se encuentra en este estado. Entonces, la culpa desplaza la acción correcta, que es el apoyo emocional. O sea, yo acepto, por ejemplo, como padre, me equivoqué con mi hijo, ¿verdad?, exigí mucho con respecto a muchas cosas, pero después yo empiezo a tomar acciones en base a culpa y empiezo a hacer cosas en base a culpa. Entonces empiezo a restringir o a proteger en forma excesiva a mis hijos. No les doy la libertad para recuperarse ni para recuperarme a mí mismo. Con esta excelente explicación nos tenemos que ir nuevamente, pero quédese con nosotros porque tendremos más después de esta pausa. Continuamos en Avances en Salud y estamos hablando acerca de la anorexia y la bulimia. El licenciado Moncada nos hablaba anteriormente con respecto al tratamiento. Lo importante, decía él, es reconocer que se tiene un problema. ¿Qué pasa si el paciente, el licenciado, no reconoce y sigue y los padres no lo pueden detener? Yo sé que usted es una luz este día para muchas personas. Dicen, yo he intentado de todo y no sé qué hacer. He pensado hasta llevarlo, no sé, sedado o dormido a un lugar para que presten ayuda, porque estamos de acuerdo que esto es algo que es compatible con nuestra vida, cuando ya se llega a extremos como en las imágenes que usted nos mostraba. Mire, hay dos tipos de aceptación de un paciente cuando tiene una enfermedad, siempre enfocándonos en la cuestión de la anorexia y la bulimia. Al inicio, todo paciente cuando es ingresado a un centro hospitalario, ya sea público o privado, sin importar el enfoque, muchas veces esa aceptación es forzada, no es una aceptación real. Nadie por sí mismo va a aceptar que tiene un problema o buscar un centro de hospitalización donde va a estar recluido de todo su mundo social, lo que lo alimenta a él en forma negativa o positiva. Hay personas que aceptan, tengo un problema, y empiezan a seguir un patrón, donde les demuestra al terapeuta de que en realidad hay un cambio. Pero en realidad siempre he dicho yo de que ese cambio muchas veces no es real, simplemente están siguiendo un patrón que me va a permitir salir de un centro de hospitalización. Es una conducta fingida. Y hay otros que sí lo aceptan. La aceptación es básica. Si una persona no hay una aceptación real de que hay un problema, no lo va a cambiar. Y no va a haber nada en el mundo que usted pueda hacer para que esa persona cambie sus patrones alimenticios, por decir algo, si la persona no acepta que hay un problema. A veces es necesario presionar al paciente, en cierta forma, provocar
lógicamente saber hacerlo y hacerlo de manera controlada para ver la reacción real del paciente y si hay una aceptación real. Si nosotros logramos detectar que la aceptación es real y que ahí en su interior está consciente de que hay un problema, se puede empezar a trabajar. También a veces viene la familia, mira un avance en su familiar y cree que la persona ya está lista y hace un egreso de un centro hospitalario, un egreso, como decimos nosotros, administrativo, donde la familia decide retirarlo porque consideró ya está bien. Pero recordemos que una persona que ha padecido durante mucho tiempo una enfermedad y ha estado bajo la presión familiar, social, no se puede recuperar tan fácilmente en 5 meses, 6 meses. Es un proceso que puede llevar mucho tiempo. También está la parte emocional de cómo voy a enfrentar yo el mundo exterior cuando salga. Esa es la última fase de recuperación de un paciente. Yo he visto tantos casos yo sé que estamos tocando el tema de la anorexia, ¿verdad? Pero he visto tantos casos de muchas enfermedades donde un paciente se encuentra estable, pero la persona que está a la par de él, acompañándolo, de repente desapareció de su mundo, porque cambió de trabajo, porque se retiró. Y eso crea una dependencia del paciente hacia X persona. Esa dependencia no es sana, porque depende de una persona para seguir adelante, tomar un tratamiento, seguir sus horarios de medicación. Yo en la clínica trato de romper esos esquemas de dependencia, en el sentido de que, digamos, una auxiliar mujer atiende una paciente mujer. Por regla siempre se maneja así por la cuestión de la privacidad y otros factores bien importantes. Pero yo cambio los esquemas, cambio y roto al personal de manera que una paciente no se haga dependiente de otra persona, para que aprenda a lidiar con diferentes patrones de conducta. Porque al final, a la larga, cuando salen del centro de hospitalización y lleguen a su entorno social, esa es la realidad. Van a estar con diferentes patrones de conducta. Y si no aprenden a manejarse ante diferentes personas, no van a aprender a manejarse a sí mismos. La anorexia es una enfermedad que es bien difícil de tratar. O sea, realmente le digo que sí es bien difícil de tratar por el hecho de que es una muerte lenta. Es una muerte lenta que las personas, si no tenemos una observación constante, nos pueden hacer creer de que están siguiendo nuestras normas, que están siguiendo su parte alimenticia, pero en un descuido, hasta el momento de ir al baño, pueden inducirse el vómito, pueden tomar laxantes, ¿verdad? Pueden tomar laxantes y producirse la defecación, ¿verdad? Por decirlo así. Y si nosotros no estamos pendientes de cosas tan elementales como la ropa de cama, como el baño, como su ropa interior, las mujeres cuando llegan a un estado avanzado de la anorexia dejan de menstruar, pues, o sea, hay muchos factores físicos que son como determinantes, pero llega a un punto también que la enfermedad se vuelve como que no hay regresión, no hay un atrás. Entonces nosotros debemos de evitar, como las imágenes que nosotros miramos, que una persona llegue a ese estado. O sea, porque llega a un punto que puede aceptar la enfermedad, pero si está tan avanzada, va a ser bien difícil lograr nutrir en forma adecuada el cuerpo. Recordemos también que al oprimir un alimento, al suprimir la alimentación, los órganos internos se empiezan a dañar. Yo no soy médico, ni es la especialidad mía, pero sí hay un deterioro físico bastante pronunciado. Nos vamos nuevamente y regresamos a cerrar con broche de oro este importante programa. No nos cambie. Final de Avances en Salud, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Le agradecemos al licenciado Elvin Moncada, psicólogo, un excelente profesional en lo que hemos escuchado, explica práctico y sobre todo en base a vivencias, experiencias y lo que realmente necesita el paciente, la empatía, escucharlo y poderlo reincorporar a sus actividades diarias. Licenciado, ¿dónde está ubicado la Clínica Luz del Horizonte? Luz del Horizonte queda ubicado en Sarabanda, Santa Lucía. Usted pasa el desvío de Santa Lucía y sigue la calle en dirección a Valle de Ángeles.
2 kilómetros a mano derecha se encuentra la clínica. Es la única propiedad que hay ahí, ¿verdad? Es fácil de encontrar. ¿Cuáles son los números de teléfono donde lo pueden Mire, contactar? Nosotros solo manejo mi número de comunicación directa, 9581-6603. Cualquier persona que esté interesada, ¿verdad?, en conocer las instalaciones, yo siempre los invito a que vayan a conocer el ambiente, que miren la estructura que nosotros tenemos, que busquen una opción para la familia. Tenemos que estar conscientes también de que algunos pacientes psiquiátricos no van a tener regresión, porque cuando hay un deterioro a nivel cerebral, a nivel orgánico, eso no es recuperable, o a nivel neuronal. Pero debemos de tener un ambiente donde nuestros familiares tengan tranquilidad, tengan paz y tengan aceptación. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Es una clínica privada y tiene un costo, lógicamente, pero nosotros damos una atención bien individualizada y los pacientes desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 de la noche están ocupados. Yo los levanto a las 6:30. ¿Por qué a las 6:30? Porque quiero crear hábitos. Y los hábitos son importantísimos en la vida de un ser humano. Después, de manera inconsciente, mi propósito es que ellos lo hagan, que el cuerpo se reprograme para hacerlo. Porque usualmente estamos acostumbrados a hacer lo que queremos en nuestro día a día. Sí. Y los hábitos, como usted decía, nos llevan al éxito. Porque si estamos programados en algo y nos proponemos una meta, la cumplimos. Pero ¿cuántas veces metas que no han sido terminadas crean frustración y de ahí comienzan los problemas emocionales y psiquiátricos? Así que los felicitamos, muchísimas gracias. Lo esperamos en una próxima ocasión a todos ustedes en sus hogares. También les agradecemos por su fiel sintonía y como siempre le invitamos a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.